Nuestras conversaciones diarias evolucionaron gradualmente hasta convertirse en una relación romántica. Al principio me preocupaba nuestra diferencia de edad. El Naulin de Paul me tranquilizó. Después de 2 años de nuestra relación, intercambiamos votos. Sin embargo, después de 5 años de matrimonio, Paul comenzó a lanzar comentarios hirientes expresando su arrepentimiento por no haberse casado con una mujer más joven. Junior ya llevaba a su hijo en brazos. Su risa mientras justificaba su aventura me traspasó profundamente. Incapaz de tolerar su traición, acepté el divorcio y busqué a Lamont. Naturalmente, esta decisión enfureció a Paul, quien creía que debía ser recompensado por soportar nuestro matrimonio. La indiferencia de su padre ante las malas acciones de su hijo. Para colmo de males, Paul se negó rotundamente a pagar. Rescindir el contrato de arrendamiento de nuestro apartamento compartido. La partida de Paul a un nuevo hospital vino con más insultos, dejando atrás susurros críticos que me atormentaban. Los constantes chismes eventualmente afectaron mi bienestar mental, lo que provocó mi decisión de dejar el hospital después de un periodo de deriva sin rumbo. Al darme cuenta de mi amor tanto por el trabajo como por la actividad física, busqué activamente un nuevo entorno profesional. Afortunadamente, una pequeña clínica de maternidad a solo 2 cuadras de mi residencia actual estaba contratando enfermeras. Después de la entrevista enfermeras, el ambiente era cálido y acogedor, propicio para brindar una atención excelente a los pacientes durante uno de los días relativamente tranquilos de la clínica. Una mujer embarazada remitida desde otro hospital llegó a su cita al escuchar su nombre, que resultó ser el mismo que el del socio de Paul Sapphire. No dejo de preguntarme si fue solo una coincidencia confirmar el nombre de su esposo como Paul, un médico. Se volvió innegable que ella era de hecho la esposa actual de mi exmarido. A pesar del encuentro inesperado, dudé en revelar su conexión con alguien más a medida que pasaban los días. Yo mismo no podía abordar la situación. Entonces un día Paul y su esposa vinieron para un chequeo. Los ojos de Paul se abrieron con sorpresa al verme claramente. No esperaba que nuestros caminos se cruzaran nuevamente. «¿Estás haciendo aquí?». El tono acusatorio de Paul hizo que su esposa se diera cuenta de quién era yo. «Espera, ¿es esto? ¿Viniste aquí para acosarnos?». Pásanos. Sus palabras dolieron y luché por explicarle que había estado trabajando en la clínica mucho antes de saber de su proximidad. Sin tener en cuenta mi explicación, Paul continuó su tipo acusándome de acecharlos y causar problemas a pesar de estar claramente equivocado. Que el médico tratante intervino instándome a salir de la sala de exploración para aliviar la tensión mientras entendía la necesidad de priorizar el bienestar del paciente. El encuentro me dejó conmocionado y juzgado. Injustamente me encontré en una situación en la que no quería estar al sentirme completamente miserable con los detalles de mi divorcio ahora conocidos, algo que esperaba mantener en privado. Me volví muy consciente de las miradas críticas a mi alrededor para aumentar mi malestar. La esposa de Paul continuó frecuentando el hospital criticándome abiertamente a pesar de que todos sabían que lo estaba haciendo. No tuve la culpa como paciente y con un embarazo delicado. Un buen lugar de trabajo. Me sentí obligado a presentar mi renuncia al hospital. La expresión del director insinuaba alivio aunque no había hecho nada malo. No pude evitar preguntarme por qué merecía tal tratamiento, agotado por cada cosa que no podía atreverme a buscar para otro trabajo en el hospital, así que regresé a la casa de mis padres. Mis padres me recibieron sin decir mucho por un tiempo. Luché por definir un propósito. Me sentí culpable por quedarme en casa sin contribuir. Finalmente decidí tomar un trabajo de medio tiempo en un supermercado cercano. Era la primera vez que trabajé fuera de un hospital y fue un cambio de ritmo refrescante. Me encantó ser enfermera y descubrí que cumplir con el peso de la responsabilidad en un lugar de trabajo donde había vidas en juego era inmenso. Vivir lejos de ese entorno fue beneficioso para mi bienestar mental. Quería evitar ser una carga para mis padres, así que traté de arreglármelas solo mirando hacia atrás. Ojalá hubiera regresado a casa antes. Aproximadamente 3 años después, mientras todavía vivía con mis padres, recibí una oferta para convertirme en empleado de tiempo completo en el supermercado. Reconocieron mi arduo trabajo y estuve realmente feliz de aceptar el puesto a lo largo de los años. Me acercaron con propuestas de búsqueda de pareja. Sin embargo, a los 45 años no tenía intención de volver a casarme y decliné cortésmente.
Divorciado, situación similar a mí. A pesar de mi rechazo inicial, la oferta permaneció en mi mente. Aceptéla. Reunión concertada. Considerando nuestra madurez mutua, decidimos encontrarnos directamente sin intermediarios al llegar al restaurante designado. Mi pareja de emparejamiento ya estaba allí cuando entré. De repente se puso de pie haciendo que su silla se cayera sobre su rostro enrojecido a pesar de su vergüenza. No pude evitar reír. Se sentía como una escena sacada directamente de una novela. Soy Edward, gracias por venir hoy, dijo recuperando la compostura. Un placer conocerlo. Usted, soy Jennifer. Tal vez debido al percance inicial rápidamente nos encontramos a gusto el uno con el otro. Ser Edward Senior de la universidad. Para organizar nuestra reunión me gustaría tener una relación seria si es posible. Edward expresó que había venido preparado para rechazarlo, pero inesperadamente me encontré con ganas de verlo nuevamente. Después de 6 meses de salir decidimos casarnos. Con mí a los padres les gustó la personalidad de Edward y estaban realmente felices por nosotros. Nuestra vida juntos, llena del cuidado y la consideración de Edward, fue verdaderamente dichosa ya que ambos éramos mayores. No habíamos planeado tener hijos desde el principio. Sin embargo, cuando cumplí 48 años, mi salud tomó un giro inesperado. No me sentía mal. Estaba embarazada. Parece que estoy embarazada, dije. Edward respondió naturalmente. Eso es maravilloso. Entonces, ¿quién está embarazada? Conozco a la persona. Si creo que la conoces muy bien. Ella está justo frente a ti, respondí señalándome a mí mismo. Edward se veía desconcertado mirando mi vientre. Soy yo la que está embarazada, le aclaré. Se quedó en silencio por un momento, procesando la noticia. Luego, con los ojos muy abiertos, me preguntó: espera, entonces, ¿qué quieres decir? Que ser padres. Sí, así parece. Confirmé. Realmente, exclamó. Wow, mientras me abrazaba fuertemente. No lo podía creer. Increíble, es un milagro, susurré. ¿Está bien si sigo adelante? Nunca había considerado no tener el bebé. Mi edad era un factor. Pensar en el futuro me puso ansiosa. Incluso en el hospital me preguntaron qué harías. Entendí los riesgos de la edad materna avanzada. Para tanto la madre como el niño no todos estarían de acuerdo con nuestra decisión. La gente podría preguntarse qué edad tendríamos cuando nuestro hijo cumpliera 20. La incertidumbre de ser padres a esta edad también me preocupaba. Aún así, no podía soportar la idea de terminar con una vida que me había quitado. Ruth, ¿qué estás diciendo? Por supuesto, es natural. La respuesta inmediata de Edward me hizo feliz. Creí que reflejaba los sentimientos genuinos de Edward. Sin embargo, después de un tiempo comenzó a preocuparse por mi salud, incluso para un hombre como Edward. Podía imaginar los desafíos potenciales. Lo discutimos a fondo y el deseo de tener el bebé se mantuvo sin cambios. Comenzamos los preparativos con la guía del médico. Nuestros padres estaban sorprendidos y preocupados, pero estaban genuinamente emocionados, por lo que se decidió que daría a luz en un gran hospital bien equipado. El obstetra fue muy atento y competente. Médico, lo cual fue tranquilizador. En uno de los días de chequeo prenatal, no solo el obstetra sino también un médico de medicina interna vinieron por precaución extra. Se suponía que Edward también estaría allí, pero desafortunadamente tenía trabajo urgente y no pudo asistir, así que entré al examen. Solo en la habitación, para mi sorpresa, estaba mi exmarido Paul. Sinceramente, volver a encontrarlo en un lugar así se sintió increíble. El obstetra y la enfermera presente ambos tenían expresiones desconcertadas, pero Paul no prestó atención. No tienes derecho a decir esas cosas, repliqué. Que una abuela quedó embarazada, es asqueroso, continuó. Es increíble cómo se trata a los pacientes, incluso sin la ansiedad que las mujeres embarazadas ya enfrentan al escupir palabras tan hirientes. En un hospital donde trabajan doctores como usted, de ninguna manera. Paul se burló señalando hacia la puerta. Esta dama es la esposa del importante hijo donante del grupo Taylor, esposa para ser precisos, la señora Taylor. Intervino: esto no puede ser cierto, pero ella es mía. De todos modos somos completos desconocidos. Sus comentarios recientes estuvieron fuera de lugar. Dije que es difícil creer que un médico dijera tales cosas. La señora Taylor, dijo Edward. Mi esposo entró justo cuando Paul palideció. Lamento llegar tarde.
Edward comenzó a sentir la tensión en la habitación observando mi expresión de enojo. Cara pálida y la atmósfera general se detuvo a mitad de la frase «¿Qué pasa?». Edward preguntó. Este doctor Powell me dijo que es asqueroso dar a luz a los 48. Le expliqué al ver la preocupación de Edward. Su expresión cambió instantáneamente al escuchar esas palabras. Powell, tienes razón, estás insultado. La voz de mi esposa Edward era severa. Powell tartamudeó negando la acusación, pero Edward insistió, ¿cómo puedes insultar a un paciente así? ¿Qué clase de hospital es este? No puedo confiar en este hospital con mi preciosa esposa y mi hijo por nacer. Taylor, escuché que había un director grosero. Edward dijo que su frustración era evidente. Pensé que este era un hospital confiable porque mi padre lo recomendó, pero no sabía que tenían un médico como este. Parece que elegí el hospital equivocado. Lo siento mucho. El director se disculpó profusamente. No, eso no es cierto. Este hombre no es nuestro médico. El director aclaró sorprendiéndonos. Lo acabo de despedirlo. Acabo de despedir. El director reiteró. No sabía que era esa persona. Simplemente lo dejé. Entró porque un amigo me pidió que fuera. No necesitamos un médico que escupe esos insultos. Nunca volverá a aparecer frente al señor. Fuera de aquí ahora mismo. No vuelvas a acercarte a nuestro hospital nuevamente, dijo el director con severidad. Al escuchar las palabras del director, Paul protestó, pero el obstetra que estaba allí lo arrastró fuera del pasillo. El director se disculpó profusamente y recuperamos la compostura y nos sentamos nuevamente. Sin embargo, Edward todavía estaba enojado. ¿Lo echaste porque mi padre hizo una donación a este hospital? Si no, ¿dejarías que un médico como él se volviera loco? El director sacudió la cabeza y explicó que en realidad Powell solo había estado en este hospital durante una semana. El padre de Powell era mi compañero de clase. Y tuvieron una reunión el otro día. Le pidió que contratara a su hijo, pero no tenía idea de que era esa persona. Y parecía realmente arrepentido. No todos los médicos de este hospital eran como Powell. El obstetra a cargo era un muy buen médico. Powell no estaba allí. Me gustaría dar a luz aquí, dije, y Edward estuvo de acuerdo. El padre de Edward era el presidente de una gran empresa con sucursales en todo el país y donaba parte de sus ganancias a instalaciones médicas y de asistencia social. Su madre había estado gravemente enferma. Cuando ella era joven y había sido atendida en este hospital, entonces él donó mucho dinero. Por eso su padre recomendó este hospital para mi parto. Unos días después, Paul se comunicó conmigo y me rogó que le pidiera al director que lo contratara nuevamente si pregunte por él. Tal vez lo reconsidere. Alegó que a menudo había ofendido a los pacientes con su actitud arrogante y había estado saltando de un hospital a otro. No podía creer que siguiera cometiendo los mismos errores que su padre le había dicho que si lo despedían de nuevo, él no tendría futuro. Pero no pude evitar preguntarme si la indulgencia de su padre lo había convertido en ese hombre. Edward estaba a mi lado cuando Paul llamó, me arrebató el teléfono y le gritó a Paul amenazándolo con denunciarlo a la policía por acoso si alguna vez se puso en contacto conmigo o se acercó a mí otra vez. Debe haber estado asustado porque nunca volvió a llamar. Simplemente decidí evitar la tienda de conveniencia. Al año siguiente di a luz a una niña sana. Ella era tan adorable que prometí criarla con amor y responsabilidad sin importar nada, pero Edward estuvo enamorado de ella desde el momento en que nació. Parecía ser un padre muy dulce, así que tuve que tener cuidado.